Muy buenas noches. Este es el video número 122 y, y el tema que estamos tratando es la fiesta de Pentecostés. Y estamos ya bien avanzados en los temas. Aquí hay que darse cuenta que a estas alturas, si usted ha llegado hasta este video, entonces usted tiene mucho terreno avanzado. Y básicamente ya estamos casi terminando. Ya todo este trayecto cronológico, el trayecto cronológico sobre las fiestas santas. Así que aquí estamos tratando entonces el tema de Pentecostés y las instrucciones que Dios nos da referente a esta fiesta. Así que aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios en todo su plan, y eso lo vamos a estar viendo también bien a fondo después, es que en todo su plan Dios trabaja directamente con el fuero interno del ser humano. Uno siempre tiene que tener claro en eso, y que nunca está trabajando ni con el género, ni con la raza, ya no está trabajando ahí dando consejos matrimoniales, ya no, Dios enfoca aquí porque sabe que aquí es donde se aprende, ¿ya? Si nosotros enseñamos ahí que uno tiene que respetar a la mujer, entonces eso está mal dicho, porque aquí la mujer es algo que siempre debe respetarse. La mujer, los niños, los ancianos, los hombres, todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el respeto es algo con lo cual yo estoy comprometido. Así que no caben esas cosas. Por eso cuando uno se prepara, ya aquí mediante el Evangelio de Jesús, uno se prepara en forma individual, entonces uno adquiere todos esos compromisos, porque de lo contrario la persona nunca podrá alcanzar la santidad, ¿verdad? Uno no puede estar dando consejos después de lo que deben de hacer, no, porque ya la persona que entiende el Evangelio, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Así que por eso es fácil aquí en las Escrituras discernir, ¿ya? Discernir cuando estamos frente a una escritura falsa o a una escritura verdadera. Y así también sucede en toda la Biblia, toda la Biblia. Y aquí entonces estábamos leyendo el libro de Primera de Pedro, estábamos en el capítulo 4, aquí íbamos a leer entonces aquí también el versículo. Sí, habíamos leído el versículo 10 y habíamos hablado sobre la multiforme gracia de Dios. Y aquí hablando de lo que son los dones que Dios entrega. Pero también quería mencionar aquí, ampliar un poco más el criterio, porque cuando dice, según el don que ha recibido, ministralo a otros. ¿Ya? Y esta es una ley universal, también es una ley universal, no es algo exclusivo de la iglesia, sino que también, pues, Dios llenó de dones la tierra. ¿Ya? Aquí, en otras partes dice ahí en Salmos, la misericordia de Dios está llena la tierra. Y refiriéndonos aquí a los dones que Dios da, acuérdense que hay muchos dones. Aquí yo diría que en la mayoría de las personas todos reciben dones. Me acuerdo que una vez me tocó ver ahí en la calle, en una feria libre, ahí había una persona aquí, se veía aquí
una persona modesta, una persona de bajos recursos, pero tenía el don, ¿verdad?, aquí de trabajar los alambres, ¿verdad? El alambre común y corriente, pero hacía figuras realmente hermosas, y solamente con un alicate, ¿ya? Y él lo hacía ahí en presencia de todos mirando, ¿ya? Pero hacía cosas verdaderamente hermosas. Había hecho la Torre Eiffel aquí, pero la gracia que él tenía es que él no cortaba los alambres, sino que lo hacía de un solo alambre, ¿verdad? Empezaba en una punta el alambre, iba haciendo la figura y todo, después cortaba al final cuando ya la figura estaba hecha. Ese es un don precioso que Dios le dio ahí, un talento, y que lo comparte con todo el mundo. Él vendía esas figuras y de eso él vivía. Así que son dones que Dios da. Cuando uno ve esas cosas, ve ese talento, uno ve a Dios detrás de todo eso. ¿Ya? Una persona que canta, una persona que pinta, una persona que es buena para las matemáticas, una persona que estudia aquí arquitectura o estudia medicina, estudia química, física, ya, que estudia carreras que son verdaderamente difíciles, ¿ya? Muy difíciles. Se necesita mucha matemática, se necesita aquí mucho intelecto para eso, pero esos dones Dios los entrega, Dios los entrega, así como he conocido gente también maravillosa en la cocina, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres también ahí, ¿ya? Hombres que también tienen mucho talento para muchas cosas. Así que Dios, por eso dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros. Uno tiene que administrar el patrimonio que Dios le da. Y recuerden que el patrimonio se compone de mi espíritu, que es la vida, ¿ya?, de la persona, mi cuerpo, ¿ya? Luego el trabajo, ¿ya?, el dinero, los bienes que Dios le da. ¿Ve? Todo lo que es de uno es un patrimonio, incluyendo a los hijos, incluyendo a la pareja. Entonces, todos esos dones uno tiene que ministrarlo y tiene que ser responsable frente a ello. Y tiene que aquí, acuérdense, la mejor manera de ministrarlo es mediante la ley natural, ¿ya?, tal como la hemos enseñado, la ley de la familia, ¿ya? Y de ahí entonces se presta una administración, y sobre esa administración entonces se construye todo el camino de Dios. Acuérdense que el arrepentimiento consiste en volver, ¿ya?, en volver. Aquí el hijo pródigo vuelve al hogar, vuelve al sentido de la familia, vuelve a tener esa imagen de la familia compuesta por padre, madre e hijos, ¿ya? Uno nunca debe perder ese sentido. Uno puede estar viviendo solo, sí, pero ese sentido siempre está en la persona. Lo importante es que sepa que el proyecto de Dios, ¿cierto?, es una familia. Así que dice aquí, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme, de esta multiforme que yo le hablo a gente que es muy experta en cerámica, gente que tiene talentos verdaderamente asombrosos, ¿no? Gente que aquí Dios le ha agregado, ¿ya?, esa gracia, ya sea con las manos. Aquí incluso he visto gente que le faltan los brazos, pero lo hacen con los pies, ¿sabe? Aquí es verdaderamente impresionante, y uno ve cómo Dios está detrás de todo eso. Ahí está Dios, y ahí está entonces la creación, ¿ya?, la creación de Dios aquí en esta multiforme gracia de Dios, esta multiforme misericordia. Dice,
el versículo 11 dice, si alguno habla, entonces hable conforme a las palabras de Dios. Uno finalmente, cuando uno vive en función del Evangelio de Dios, entonces su vocabulario se va a componer de eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la persona se va a ver aquí hablando, ¿ya?, sobre la ley. No es que uno tenga que andar predicando siempre, pero todo irá enfocado hacia, hacia un hablar diferente a como lo hace el mundo. Por eso dice, conforme a las palabras de Dios. Uno tiene que, aquí como dice, hablar conforme a la realidad, ¿ya?, a la realidad objetiva. Dice, si alguno ministra, entonces ministre conforme al poder que Dios da. Así que hablando de los ministros, aquí ya se mete dentro de la iglesia, ¿ya?, y entonces les da diferentes dones, como ya lo hemos hablado anteriormente. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿ya? Yo me acuerdo cuando estaba ahí en el grupo, siempre todo lo que se me encomendaba lo hacía de acuerdo al servicio de la iglesia. Nunca estaba pensando en que yo debía de sobresalir o debía demostrar muchas talento para que me tuvieran en cuenta. No, sino que era, siempre estaba basado en el servicio que uno prestaba a la iglesia, en donde el nombre de Dios fuera aquí, fuera el núcleo, lo principal dentro de la iglesia, de manera que pudieran todos crecer. Y dice, glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Aquí, acuérdense que todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Uno nunca debe perder de vista ya esas cosas, porque tal como dice en otras partes, ahí el que cree que Jesucristo ha venido en carne, entonces ese es hijo de Dios. Así que el que cree que Jesucristo ha venido en carne quiere decir el que vino, ¿cierto?, a cumplir con todo el plan maestro que Dios tiene, el que ha venido a cumplir con todo el plan de Dios. Pero aquí en el versículo 12, ya ahora una vez que nos ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad?, y nos ha dicho que administremos entonces los dones que Dios nos da, entonces dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es lo que veníamos diciendo aquí hace ya un rato, que siempre en los escenarios de prueba uno nunca debe de perder de vista, ¿cierto?, el objetivo que tiene y aquí el objetivo que tiene el escenario y quién está detrás del escenario y quién está y con quién estoy asociado trabajando en esto, ¿ya? Y ya lo hemos explicado todo esto, pero aquí el punto es el punto sorpresa, el punto sorpresa, y ahí es donde Dios nos dice, no se sorprenda, o sea, que esto no sea una sorpresa para ustedes, porque si es sorpresa, entonces se van a desconectar, ¿ya? Se van a desconectar de Dios que está detrás del escenario. Y al ser sorpresa, entonces van a empezar a cuestionarse por qué esto me está pasando a mí, por qué yo, por qué aquí no, lo que pasa es que Dios me está castigando, lo que pasa es que a lo mejor donde no he hecho las cosas bien y no he cumplido, a lo mejor, entonces la persona empieza aquí a castigarse a sí misma, en vez de aprender, ¿verdad? Por eso
en otras partes dice ahí, sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿cierto? Y como dice ahí, tardo para irarse, ¿verdad? Para reaccionar. ¿Ya? Que en todo uno debe mantener la serenidad. Sé que es difícil, pero cuando uno ya está entrenado, está adiestrado, está educado en ese camino, entonces sí se puede lograr. ¿Ya? Por eso dice aquí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Siempre nos pilla, ¿verdad? Y ya hemos dicho que Dios prueba, Dios nos prueba siempre con cosas nuevas, para poder sacar lo que hay dentro del mundo, que hay dentro de uno. Entonces Dios no nos va a probar en cosas que ya las tenemos dominadas, en cosas que ya tenemos pleno dominio, en cosas, ¿verdad? Dios, Dios no va a decir, oye, mira, aquí fúmate este cigarro. Dejé de fumar allá en la adolescencia, ¿verdad? Cuando era un adolescente. Así que, en fondo, eh, eso ni siquiera va a ser una tentación para uno, ¿verdad? Y aquí en el versículo 13 dice, si no gozaos. ¿Ve? Aquí la actitud que uno debe tener frente a esto, dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ve? Las mismas pruebas. ¿Ya? Las pruebas no quiere decir que era calcado exactamente igual. No, pero está diciendo aquí, soy parte de los padecimientos, ¿ves? De todo lo que el escenario produce. Porque aquí Jesucristo tuvo escenarios verdaderamente, ¿verdad? Lo que fue esa noche de la Pascua, por ejemplo, cuando llega Judas, ¿verdad? Con todos los alguaciles, ahí verdaderamente ahí lo llevan preso, ¿verdad? Y lo azotan y lo torturan, ¿verdad? Y luego lo llevan con esa cruz pesada y golpeándolo continuamente y luego clavando todo eso. Entonces, ¿ve? ¿Cuál fue la actitud que él tuvo frente a esos escenarios? Ahí uno tiene que aprender que escenarios realmente difíciles, en que Jesucristo era un simple humano. Jesucristo no era Dios en ese momento. Ahí. No, Jesucristo no tenía poder en ese aspecto, no tenía nada, 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 nada. Era un simple mortal ahí que estaba siendo torturado. Entonces, aquí hay algunos relatos históricos en donde se habla de que aquí las puntas que tenían esos látigos, porque no era un látigo de una sola punta, sino que era un látigo de muchas puntas, manejado con una sola mano, y entonces las puntas iban ahí pedazos de metal o pedazos de huesos, ¿verdad? Que al golpear aquí hacían heridas profundas. Así que era verdaderamente una tortura, una tortura. Y también la corona de espinas, acuérdense que cualquier movimiento que hacía con la cabeza, eso lo clavaba verdaderamente. Bien, aquí entonces, como dice, sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que rescatar de todo ese calvario es la actitud que Él tiene. Es ahí, porque ahí es el ejemplo que tenemos que rescatar de ello. Porque Jesucristo, en un escenario tan difícil y extremo como ese, miren la actitud que él tuvo, una actitud de valores, una actitud, aquí él decía, mira, si tuviera necesidad de
aquí si tuviera necesidad de salvarme, aquí pediría a mi Padre, eh, no sé, 2 o 3 o no sé cuántas legiones de ángeles, ¿verdad? Que vendrían inmediatamente al rescate, ¿verdad? Pero no era así. Habían propósitos que ya se habían hablado ahí y que ya se había visto todo, como todo sucedería en esa en, en vivo, ¿verdad? Porque lo habían visto en la tierra virtual, todo lo que pasaba, todo lo que se decía y todo lo que había. Y luego entonces lo escriben y es eso realmente lo que pasa. Pero aquí, como dice, por eso dice gozaos por cuanto sois participantes, ¿ve? De esta gran obra y de todo lo que Jesucristo también le tocó vivir. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria como Dios, ¿verdad? Pero como hijo, como familia, aquí, como Dios Padre, como Dios Hijo, ¿ya? Y aquí en toda su gloria, y dice, y os gocéis con gran alegría, porque ahí ya no los veremos a ellos como seres humanos, sino como seres transformados, aquí en seres justos o seres aquí de las primicias. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Aquí tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Aquí entonces dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque hablando de aquí, de toda esta gloria, de toda esta enseñanza, de todo lo que nos permite entonces santificar nuestro corazón. De que dice, reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, ¿ve? De parte de ellos, tal como en el escenario de Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el escenario de Jesucristo fue blasfemado el nombre, ¿eh? De nuestro Señor. Dice, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Finalmente uno aquí lleva a cabo la obra de Dios, que es la más importante aquí, y es glorificado porque produce finalmente esa gloria de santidad, esa gloria. Ahí dice, así que ninguno padezca como homicida o como ladrón. Así que ninguno, porque miren, ninguno padezca como homicida. ¿Qué tal si uno se levanta contra el escenario y puede llegar a cometer una locura, ¿verdad? Solamente porque alguien vino y lo ofendió. Y, ¿cuántas veces hemos visto? ¿Verdad? Pero un cristiano, si está protegido por los valores, entonces no debería nunca suceder nada de eso. Pero dice, por eso dice aquí, dice, ninguno padezca como homicida o ladrón, ¿verdad? O malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, ¿ve? O por entremeterse en lo ajeno, ¿ve? Por eso uno tiene que simplificar la vida, de verdad, y cuando los problemas son de otras personas, uno no puede intervenir en ello, uno solamente puede ser el buen ejemplo, y también que las personas, si han de corregir sus vidas, la han de corregir a la luz de las Escrituras. Por eso uno podría aquí ver, si uno se agarra con el escenario, entonces uno podría sufrir todos esos efectos, ¿ya? Y efectos que pueden llevarlo a meterse en problemas ahí. Dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿ve? Ya aquí un escenario en el cual uno tiene control, tiene dominio, ya uno está trabajando con Dios, uno está aquí trabajando con toda su ley. Entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí, dar esa gloria a Dios aquí, y esa alegría y ese gozo, como dice ahí en las Escrituras, de saber que Dios está trabajando con nosotros y de saber que estamos cumpliendo con su plan.
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí hay varias cosas que son interesantes. Analicemos. ¿Ya? Acuérdense que las escrituras tienen que ser analizadas. ¿Ya? Aquí uno tiene que tener una preparación, uno tiene que trabajar con la razón, tiene que estar continuamente usando su razón en el análisis de las escrituras. Por eso es importante estar familiarizados con ellas, pero también con todo el plan de Dios, para saber si las escrituras realmente son congruentes y está todo relacionado, todo enlazado. Uno tiene que tener una visión global de lo que es todo el plan de Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo comienza el juicio? ¿Verdad? ¿Cómo comienza el juicio por la casa de Dios? Primero que todo, Dios le entrega la verdad al ser humano. Aquí la verdad al cristiano. Al cristiano. Y la razón, entonces, juzga a la ley de la distorsión y juzga al sistema del mundo, porque lo expulsa. ¿Ve? Ahora, ¿por qué lo juzga? ¿De qué manera lo juzga? ¿De qué manera? Porque uno tiene que darse cuenta del sentido práctico que tiene esto. ¿Ve? Primero que todo, entendiendo, ¿ve? Porque acuérdense que hemos dicho, así como la palabra de Dios tiene que entrar con entendimiento y ser grabada en nuestro corazón, ¿cierto? Con entendimiento de la razón. Acuérdense que el entendimiento es para la razón, no es para el corazón ni para los instintos, sino que es para el entendimiento, es para personas conscientes, personas lúcidas. Entonces, aquí con entendimiento. El entendimiento es una facultad racional. Así que, así como el espíritu de la ley, ¿cierto? Aquí el Evangelio de Jesús entra con entendimiento al corazón, también con entendimiento debe salir el sistema del mundo, el sistema de la distorsión. Porque uno tiene que entender lo que hay que expulsar, ¿ya? De nosotros. Por eso uno tiene que entender todas las realidades para saber que están ahí en nosotros. Por eso aquí es muy importante, ¿ve? Entender que, y de esa manera, ¿ve? Porque la razón está expulsando, está juzgando al sistema malo. Dice aquí, este sistema es malo, lo expulsa para afuera simplemente, ¿ve? Lo juzga como malo. Por eso dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿ve? Aquí, por todos los que están comprometidos con Dios. Y dice, ¿y si primero comienza por nosotros? Hablando ahí, entonces dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Ve? ¿Cuál será el fin de los que están con la formación del mundo y con la ley de la distorsión? ¿Cuál será el fin de ellos? El fin de ellos. Dios ya lo dijo. Ya lo dijo cuando le dice ahí a la persona, que me gusta mucho ese versículo ahí donde dice, levántate, ¿cierto? Levántate tú, ¿ya? Levántate tú que duermes, ¿ya? Levántate de los muertos, ¿ya? Y te alumbrará Cristo. Así, más o menos es lo que dice, ¿ya? Ustedes ya lo saben eso, pero la Escritura lo dice así, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque están todos muertos si la persona no obedece. Y aquí es donde yo difiero con algunas religiones, porque resulta que cuando Dios dice que están todos muertos, las religiones dicen, no, están todos vivos. Porque ellos dicen, no, va a haber una resurrección, ¿ya?
sí van a resucitar, va a haber una segunda resurrección, pero solamente Dios sabe a quiénes va a resucitar. Aquí Dios no va a resucitar personas que ya, ¿cierto?, son imposibles de rehabilitar. Simplemente esas personas pasarán a la tercera resurrección, que es ahí en el lago de fuego. Pero aquí lo que hay que darse cuenta es que no todo el mundo va a resucitar. Aquí habla de la resurrección del pueblo de Israel, ¿ya? Y también yo no creo que todo el pueblo de Israel, pero sí una gran multitud, como dice ahí en el valle de los huesos secos. Pero también hay en Apocalipsis también una multitud muy grande, hay grandes y chicos, ¿verdad? Ahí delante de Dios. Así que también ahí solamente Dios lo sabe, pero lo que quería poner el énfasis es que si Dios dice que están muertos, entonces, ¿qué vamos a decir? No, despiertan en la segunda resurrección y están vivos. Y entonces, porque hay personas también que creen que la Pascua se va a seguir guardando ya aquí en el milenio y se va a seguir guardando en la primera resurrección y todo eso, y eso es falso, porque la Pascua, Jesucristo es para ahora el perdón, ¿ya? El perdón de pecados, ¿verdad? Y todo lo que la persona tiene que hacer. No es que Dios va a entregar esta misma ley, ¿ya? Y todo este proceso, Dios lo va a entregar en el milenio o en la segunda resurrección. No es así, esto es para ahora, y la palabra lo dice, ahora es el día de salvación. Así es como está escrito. Y aquí entonces se dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Entonces aquí hay que entender eso, ¿ves? Dios es categórico. Dios dice ahí, dice el que rehúsa creer en el Hijo, que rehúsa creer en todo lo que en su Evangelio que Él trajo, el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué diremos? No verá la vida y después decimos, no, sí la va a ver, ¿verdad? Entonces nos mentimos a nosotros mismos o acusamos a Dios de mentiroso, ¿verdad? Porque la persona, claro, yo puedo entender que hay ese deseo en las personas, ¿ya? Hay ese deseo de que nuestros seres queridos los volvamos a ver un día, pero eso no lo sabemos. No lo sabemos. Aquí no podemos decir que un día ahí todos, la familia, ¿verdad?, se va a volver a abrazar y a reencontrarse, ¿ya? Pero eso no lo dicen las Escrituras. La Escritura, Jesucristo, por eso venía con una advertencia definida, definitoria. Ya decía, aquí, este es el momento ahora, y aquí es donde termina. Y por eso da la oportunidad a todo el mundo. Aquí no hay llamados ni escogidos, sino que todos, uno. ¿Ya? No hay hombre ni mujer, ni tampoco hay griego, como dice ahí, ¿ya? Tampoco hay ninguna acepción de personas, sino que todos tienen la oportunidad de lograr la salvación. Y dice, y si el justo, acuérdense, el justo aquí, en la ley de Dios, dice, con dificultad se salva, ¿verdad? Con dificultad, porque las pruebas, ¿sabe? Y todo el trabajo que hay que hacer es verdaderamente complejo. Entonces dice, con dificultad se va a salvar, ¿ves? Si persevera hasta el final. Acuérdense que hay muchos que van a quedar botados en el camino. Así lo dice en la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas, ¿verdad? La parábola de las vírgenes, ahí sale retratado entonces más o menos en porcentaje, ¿verdad?, los que van a quedar botados en el camino por la negligencia.
Aquí ni siquiera porque les faltaron recursos espirituales, no, simplemente por negligencia. ¿Ya? Por eso dice, con dificultad se salva. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Ve? Porque uno podría decir, bueno, en la segunda resurrección, ¿sí? Pero aquí dice, dentro de todo este plan, en donde aparece el pecador. Si Dios lo dice una y otra vez, que están muertos, ¿ya? Ahí en sus delitos y pecados. ¿Ya? Entonces, entonces dice, ¿a dónde aparecerá? Entonces ve dentro de todo el plan, ¿dónde? ¿Dónde aparece? ¿Ya? Dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ve? Hagan el bien. ¿Ya? Aquí no podemos transformar a Dios en un Dios místico, en un Dios que uno puede ser muy carnal, puede ser muy llevado a su voluntad, puede hacer muchas cosas y creer que Dios lo va a comprender. Creer que Dios ahí le va a decir, no te preocupes, yo entiendo los impulsos de la carne, tus deseos, ¿verdad? Yo entiendo todas estas leyes, así que no te preocupes, aquí al final lo que te falte, yo lo voy a suplir. No, no. Si la persona le falta, aquí que dicen las vírgenes, ¿ves? La parábola de las vírgenes que dicen, ¿ves? Que dicen cuando le dicen a los demás, oye, sabe que nos falta todavía crecimiento, así que danos, aquí ayúdanos. Y ellas dicen, vayan y compren, o sea, vayan y hagan su trabajo, ¿verdad? Y después cuando regresan, ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Acaso dice, bueno, sí, las comprendo, en realidad pasen, porque en realidad vi que estaban tan ocupados, no tenían tiempo para estudiar, no tenían tiempo para crecer, para investigar, para practicar, ¿verdad? Me di cuenta que tenían mucho trabajo y estaban muy ocupados con los hijos y ocupados con el hogar y todo. No, ¿qué dice? No los conozco, ¿verdad? Así es como dice, y no abre la puerta. Esa puerta se cierra y ya no se abre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en la segunda resurrección Dios va a abrir la puerta nuevamente a la salvación y va a enseñar todo. No, ya está cerrada esa puerta. Entonces, ¿cuál es el plan para los que van a resucitar en la segunda resurrección? No lo sabemos. No lo sabemos. Y Dios, no sabemos tampoco lo que va a pasar con la gente que va a vivir en el milenio. No sabemos cuál es el fin de todo ello. No sabemos cuál es el propósito. Porque ya el propósito llega hasta aquí. El propósito llega hasta trompetas. Porque el hombre estuvo aquí. Y después, ahí Dios no escribe en la Biblia lo que va a hacer con ellos. Dios sí, Dios lo sabe, pero no lo revela a nadie, no lo revela a ninguno. Y lo que hará, ¿cierto?, en la nueva tierra, revela solamente algunas cosas que son físicas, ya aquí a la estructura física de la nueva tierra, pero no dice. Entonces, habla de un reino, ya, pero nada más, no dice qué propósitos tienen, qué va a pasar con toda la gente de la segunda resurrección. Entonces dice aquí, versículo 19, lo voy a volver a leer, dice, de modo que los que padecen, ¿ya?, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien. Aquí en el capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de la iglesia y sus ministros, dice,
que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pues ahí el apóstol Pablo se da cuenta, ¿verdad?, que está siendo participante también de todo lo que Dios le había entregado. Dice, apacentad la grey de Dios, hablando de los ministros, aquí un mensaje para ellos, diciéndole, sean responsables con las personas y administren toda la ley. Por eso a mí, como no he encontrado una iglesia, la iglesia en donde yo estaba, guardaba aquí las fiestas santas y los 10 mandamientos, el bautismo y muchas otras cosas, pero no la ley, no la ley, no tenían conocimiento sobre la ley, de lo que era el Evangelio, y de lo que era todo lo que hemos aprendido, de todas estas leyes, menos de lo que era el fuero interno de la persona. Entonces no podría yo decir que esa era la iglesia verdadera. Si hubiese sido eso, la iglesia con toda la ley, yo hubiera permanecido ahí. Pero tuve que salir, porque ellos también rechazaron todo esto. Por eso, aquí, ahí donde yo pertenecía, ¿verdad?, no quisieron oír la palabra, ¿ya? Aunque la palabra, cuando yo estaba ahí, también la palabra estaba recién siéndome entregada por Dios. No es que yo lo tenía todo, no. Solamente tenía aquí el comienzo, ¿ya? El comienzo estaba siendo revelado, ¿ya? Pero ya la ley ya estaba apareciendo, de acuerdo, en esa época. Pero el caso es, por eso no sabría yo decir dónde está la iglesia, ¿ya? No sabría yo decir dónde está la iglesia. Tal vez sí existe, ¿verdad? Tal vez sí existe, o tal vez no. O sea, estoy hablando de la iglesia física, porque la iglesia, acuérdense, se refiere a la persona. La iglesia, la palabra iglesia quiere decir a los convocados. ¿Ya? Es decir, convocados, ¿ya? Así que es a la persona a la que convocan, entonces quiere decir a través de la ley de la fe el llamado, se transforma en un llamado. Y aquí dice, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentad la grey, ¿ya? Aquí el rebaño. ¿Ya? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, teniendo cuidado. Parece que un ministro debería estar haciendo un seguimiento, ¿verdad?, para ver el crecimiento de sus ovejas, ¿verdad?, si es que está trabajando con toda su ley, ¿ya? E instruyendo también y asistiendo a las personas. Por eso se dice cuidando de ella. Dice, no por fuerza, ¿verdad? Aquí no sintiéndose obligado, ¿verdad? No creyendo que porque le están pagando un sueldo, entonces debe cumplir con su trabajo. No. Uno debe ser, cuando la persona se le entrega un patrimonio como ese, que es su iglesia, entonces uno tiene que ser entregado totalmente a la obra, ¿ya? Es la obra de Dios y uno está siendo participante de ello, como dice aquí el apóstol Pablo. Por eso dice, no por fuerza, no porque me estén pagando, ¿entiendes? No, eso uno ni siquiera debería mencionar el sueldo que le puedan pagar. Dice, no por ganancia deshonesta, no porque, bueno, voy a recibir tanta plata y todo, ¿verdad? Y que su entusiasmo y su alegría esté puesto ahí, ¿verdad? Sería catastrófico eso para un ministro. Dice, sino con ánimo pronto, una diligencia ahí entregada al cuidado de los hermanos, al cuidado y al seguimiento que se le debe hacer entonces a cada uno de ellos.
Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo, sino siendo ejemplos de la gracia. Uno no puede llegar ahí y empezar a ordenar, bueno, tú harás esto, tú harás lo otro, tú... ¿me entiendes? No, no, el ministro tiene que ser parte de la congregación. ¿Ya? Y aquí no puede uno tener como un don de mando en ellos, ¿no? Porque, ¿sabe? Eso va contra la autonomía. No, la persona no puede irrumpir en la vida de otra persona y decirle, oye, ¿qué estáis haciendo? Esto está malo, esto está bueno. No puede uno corregir, sino que debe ser la palabra de Dios la que corrige. Por eso para mí siempre el énfasis está en, cuando las personas venían a pedir consejos, entonces yo decía, miren, entienda la ley y sabrá lo que tiene que hacer. Porque ahí está la enseñanza y ahí está la educación. ¿Ya? Y si uno se entrega a esa obediencia, no a la obediencia del ministro, porque si uno empieza a obedecerle lo que el ministro dice, entonces el ministro termina viviendo la vida de las personas. Y no, la persona tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a gobernar, tiene que aprender aquí toda esta autonomía que tiene que ser desarrollada. Dice, no con ese señorío, ve, con ese don de mando ahí, que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la gracia, siendo el ejemplo. Aquí lo mejor que puede hacer un ministro es predicar con el ejemplo y también con la palabra, por supuesto. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí eso Dios tiene que ver con eso. Aquí yo no puedo trabajar por la zanahoria. Yo digo, mire, si Dios dice eso es un regalo, pero no puedo yo creer que a mí me va a tocar eso. No, porque yo tengo que primero hacer la obra de Dios, ser responsable en ello. Y lo que Dios me entregue será un regalo para mí. No un regalo que lo tenga merecido por haber trabajado, no, recibido de la misericordia de Dios. Cuando uno trabaja por amor a la obra, entonces uno nunca trabaja aquí por los premios que va a obtener. No, para uno lo importante, la motivación principal es primero salvar su vida, salvar el pellejo de uno primero, y luego, ¿verdad? Entregado a hacer la obra de Dios. Hasta ahí uno tiene que llegar a la motivación, pero no el premio. No, porque la vida tiene tantos reveses, ¿ya? Y todo, que uno puede caer también, uno puede tropezar en el camino, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Así que mientras no llegue al final, no voy a sentirme muy seguro de todo esto. En el capítulo 5, perdón, en el versículo 5, aquí estamos, capítulo 5, versículo 5, acuérdense que estamos en Primera de Pedro. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí la palabra sujetos, ¿ya? Sujetos, ¿ya? ¿Qué quiere decir aquí? Porque hablando de la sujeción de la administración de la iglesia, ¿ya? No de la sujeción de la autonomía que uno está desarrollando como cristiano. Dentro de lo que es la ley, la sujeción no corresponde, ¿verdad? Uno solamente se sujeta a las leyes de Dios, aquí dentro del fuero interno, uno está trabajando ahí. Pero cuando habla de la administración de la iglesia, sí uno puede estar sujeto a las órdenes, a la administración, ¿verdad? A todo lo que es este protocolo también, porque debe existir. Hay un protocolo de organización, de manera que entonces las personas sepan qué hacer, cada uno, como dice, con el don que Dios le entregó.
Y dice, y todos sumisos unos a otros. ¿Ve? Aquí todos cooperando, todo entregado a la obra. Dice, revestidos de humildad. ¿Ve? Esa es la actitud. ¿Ya? Aquí la palabra sujeción y sumisión quiere decir humildad. ¿Ya? Y ya conocemos la definición de la humildad. ¿Ya? Que todos andamos en función de la realidad. De la realidad en la cual fuimos creados. ¿Ya? La realidad que fuimos creados, aquí la ley se revela. La ley revela todo del ser humano, cómo fue creado. Que uno no tiene conceptos muy altos ni tampoco tiene conceptos muy abajo de sí mismo, sino que tiene aquí ese equilibrio. Por eso la palabra sujeto y sumisión quiere decir entonces humildad, está dentro de ese contexto. No de esas personas sumisas que obedecen a todo, no, porque entonces como uno va a cuestionar si eso, uno tiene que discernir si eso es conforme a la voluntad de Dios o no. Uno tiene que cuidarse en este aspecto. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya sabemos lo que es la definición de la soberbia y ya sabemos la definición de lo que es los humildes. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí la palabra humillados ya está dentro del contexto del temor a Dios, que quiere decir un respeto reverencial a nuestro Padre. ¿Ya? Ese respeto reverencial. ¿Ya? Eso significa la palabra aquí humillar. ¿Ya? La palabra humillar. Aquí hay muchas palabras que a veces uno tiene que, en esto tiene que tratarle de hallar el sentido verdadero que tiene, porque ya sabemos que la palabra sujeción o sumisión va contra la autonomía de la persona, y la palabra humillación también. Sino que todo esto tiene que estar dentro, por eso pueden ser también errores de traducción, pueden ser errores de traducción. Entonces aquí puede ser aquí, entréguese pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso me suena mejor, entregados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí me calza un poco más porque la entrega también tiene que ver con la ley. La entrega como ya lo hemos estudiado. Pero estas palabras así no están dentro del vocabulario de lo que predica el apóstol Pablo o el apóstol Santiago o aquí el apóstol Pedro. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que aquí hay que darse cuenta. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre todos los escenarios, esos escenarios de prueba, ¿sabe? Aquí todo, porque Dios está detrás de esas pruebas, y Dios espera aquí que también imploremos por su misericordia, ¿ya? Porque a veces las pruebas son bastante difíciles, ¿no? Y a veces uno necesita, ¿ya? Por eso a veces se usa mucho la palabra clamor, ya, misericordia, aquí ruegos, ¿ya? Aquí también se usa eso, ¿ya? Que son cosas a veces que uno tiene que pedirle a Dios, porque tiene que estar trabajando también. Dios espera que uno también aquí uno se entregue a la voluntad de Él, y a veces tenemos que manifestar esas conductas, esa conducta aquí como dice, de ansiedad, ¿verdad? De misericordia, de ruego. Dice,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Y en eso es lo que tenemos que confiar. En que Dios tiene cuidado de nosotros. Y por muy dura que sea la prueba, sí, pero, ¿sabe? Si Dios no aprieta fuerte, ¿cómo saldrá el reactivo del corazón? A veces hay conductas escondidas ahí o conceptos muy, muy disfrazados ahí que uno no los ve, pero que bajo el reactivo fuerte salen ahí, salen ahí a la superficie y ahí los tenemos entonces para poder trabajar y poder expulsarlos de nosotros mismos. Por eso aquí hay que tener esa confianza, porque Él dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿por qué Él tiene? Esta es su obra. ¿Por qué tiene cuidado de nosotros? Porque esta es su obra. Y Él no está ocupado en la galaxia tanto, no hay nada en el universo, ¿ya?, que tenga un propósito más importante que el trabajo que se está haciendo aquí en la Tierra. No hay otro trabajo que Dios esté haciendo. Y está Él ocupado aquí en su obra, con ese cuidado, ¿ya?, para que todo salga bien y todo llegue a un final feliz, finalmente. Aquí en el versículo 8 dice, sed sobrio. Ya hemos visto también ese valor y también la definición de todo eso. Dice, y velar. ¿Ve? ¿Qué quiere decir aquí? Despierto. ¿Verdad? Aquí por eso habla de la sobriedad, en que la razón es la que tiene que velar, vigilar los tiempos. ¿Ya? Vigilar los tiempos, también los escenarios, para que no sean sorpresa, acuérdense, ¿ya?, para que no sean sorpresa para nosotros. Velar también en la administración de los bienes que Dios le entrega, ¿ya?, en todo el patrimonio. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ya? Aquí, acuérdense que Satanás también, aquí uno puede ser tentado. Aquí se puede uno tentar en ese aspecto, ¿ya? Pero aquí, si uno solamente, aquí por eso el mal debe de no manifestarse en nosotros en conducta, sino que solamente en el conocimiento que debemos tener, ¿cierto?, de saber que hay un mal y que hay que eliminarlo de nuestra vida. Así que aquí nosotros debemos de estar atentos siempre para que no sea, aquí no nos ganen ventaja, sabiendo, ¿cierto?, que aquí Satanás, ¿de qué manera puede? Primero que todo, la Biblia nos enseña que a veces no a través directamente sobre nosotros. A veces no directamente Satanás puede intervenir directamente, ¿verdad?, ya sea en los justos o ya sea en los hijos. Satanás no interviene directamente, pero sí indirectamente, porque está la familia, están los parientes, está el trabajo, ¿verdad? Hay muchas cuestiones en las que sí puede, ¿verdad?, aquí. Por eso uno tiene que estar alerta, como dice ahí, velad para no darle cabida. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Ves? Firmes en la fe, porque parece que también, ¿de qué manera Él devora? ¿De qué manera Él devora también? A través de la falsa. Parece que el falso testimonio, el falso concepto. ¿Ya? El falso testimonio, el falso concepto, ¿ya?, que es el del mandamiento también. De esa manera, ya también aquí, porque si la persona llega a creer la mentira, entonces está perdida, que terminará generando una conducta basada en la mentira. Por eso dice resistir firmes en la fe, en la fe, importante en el entendimiento de todo su evangelio.
Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Finalmente, porque el fuero interno es uno solo, y todos estamos sujetos a las mismas leyes. Así que vamos teniendo un trabajo muy similar, a no ser que Dios tenga un designio para la persona. Se le designa una labor diferente, ¿verdad? O una labor especial. Ahí cada cual debe saber, ¿verdad?, su designio. Dice, mas el Dios, aquí en versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero este versículo, que tiene tanto contenido, ¿ya?, lo vamos a analizar en el próximo video. Y yo creo que ya en el próximo video vamos a estar terminando esta fiesta, ¿ya? Pero quería mencionar que aquí hay mucho contenido en este versículo, así que lo vamos a analizar en el próximo video, porque ya estamos al límite del tiempo. Así que Dios mediante, nos veremos en el próximo video.